Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Saludamos cordialmente a todos nuestros oyentes desde Canadá hasta el sur de Chile y también a todos aquellos que nos escuchan en otras partes del planeta. Muy bienvenidos a todos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con el ya octavo mensaje de este estudio que venimos desarrollando a lo largo de todo este magnífico capítulo 2 del libro de Efesios. Le invitamos a que siga acompañándonos hasta el final de este viaje fascinante a través de este capítulo 2, donde aprenderá cosas grandes y ocultas que usted no conoce, verdades encontradas en esta joya bíblica del segundo libro teológico más importante de toda la Biblia, después del libro de Romanos. Así que, habiendo dicho esto, permítame entonces en poco más de 30 minutos sumergirme nuevamente con usted en las profundidades coralinas de esta preciosa parte de la palabra de Dios. Kai elton evangelisato eirenen, himintois macrankai eirenen, tois engis. Jotidiantou achomen temprosajogen oi anfoteroi. Engeni neumati proston patera. No tema, estimado oyente. Usted ya sabe que no somos pentecostales. No estamos hablando en lenguas. No hablamos en palabras ridículas sin sentido, sino que lo que he dicho es simplemente el texto en griego, que en nuestra lengua española sería más o menos así. Vino y anunció el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Por él tenemos los unos y los otros unidad en el Espíritu y acceso al Padre. ¿Qué honor siente mi alma en el siglo XXI? Poder pronunciar las mismas palabras que Pablo del siglo I. ¿Qué honor es también para mí poder tener las palabras del Espíritu Santo para dárselas a comprender? Semana tras semana sembramos en usted la verdad. No lo hacemos por materialidad ni por notoriedad, sino que con toda intensidad le regalamos porciones del mensaje de la divinidad. Quiera el cielo que usted, estimado oyente, no sea como el vulgo de la gente, sino que hoy abra usted su alma y su mente para recibir el Evangelio vigente. Aunque parezca extraño, lo que haremos en el programa de hoy no es empezar el análisis expositivo por el versículo 17, que sería lo normal, sino que empezaremos el análisis por el verso 18, y el verso 17 lo dejaremos para el final, por la obvia razón de que en el verso 17 se menciona el Evangelio que expondremos a la audiencia para finalizar el programa. Esa es la razón de invertir el orden de estudio del día de hoy, estimado oyente. Pasemos entonces al análisis y comentario del versículo 18. Porque por él tenemos los unos y los otros unidad en el Espíritu y acceso al Padre. Entrando entonces de lleno en este pasaje, digamos que el que no vea aquí la Trinidad de forma inferencial es porque no quiere, porque es ciego o porque viendo no ven ni entienden, porque a poco que usted haga un análisis gramatical del texto, hasta un niño de escuela verá aquí tres sujetos perfectamente diferenciados en el pasaje: el Hijo, el Espíritu y el Padre. No se necesita ser catedrático de filología ni profesor de gramática para ver a simple vista tres personas y tres funciones en este texto y contexto. Es cierto que el texto no usa la palabra Trinidad, pero sin embargo no se puede negar que se ven aquí las tres personas divinas claramente diferenciadas. Tampoco se dice en el Nuevo Testamento la palabra aborto, pero a ver quién es el valiente que niega que el aborto es matar, aunque no se diga directamente en la Biblia la palabra
aborto. De la misma manera, estimado oyente, sucede con el absurdo argumento de que como en la Biblia no se dice directamente la palabra Trinidad, entonces ya por ello no existe la Trinidad. Sin embargo, aunque no se diga de forma directa, se ve clara la Trinidad de forma inferencial, como por ejemplo aquí en el texto del versículo 18, donde vemos la participación de 3 personas divinas y el trabajo de esas 3 personas divinas. Vemos el trabajo del Hijo haciendo por medio del Evangelio de 2 pueblos uno. Se ve el trabajo del Espíritu Santo con la función de mantener la unidad de los convertidos en el mismo sentir. Y por supuesto se ve al Padre, que es el director y cabeza de todo, recibiendo a los convertidos. Así que, la evidencia de la Trinidad es contundente en este versículo, estimado oyente. Pero no solo se ven 3 personas y 3 funciones en este versículo 18. También se ve la Trinidad, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6, que le pido que usted lo lea y haga el ejercicio de descubrir usted ahí las 3 personas divinas y sus 3 funciones también. Y no solo aquí vemos este tema de la Trinidad, sino que a lo largo de todo el Nuevo Testamento se ve la Trinidad y la pluralidad de Dios de forma abundante. Así que, a ver quién se atreve a derribar esta evidencia a fortiori de varias personas y varias funciones de la divinidad en este versículo 18. Los unicitarios pueden decir lo que quieran, pero la evidencia lógica, la evidencia textual y la evidencia teológica derriban la falsedad unicitaria y muestran la contundente y necesaria doctrina de la pluralidad de Dios. Negar la pluralidad de Dios es ofender a Dios, es pecado. O dicho de otra manera, si usted está en una iglesia unicitaria, usted está ofendiendo al Trino Dios y le espera la condenación eterna. El unicitarismo es una herejía perversa, así que tenga cuidado, estimado oyente. Si usted está en una de esas falsas iglesias, por ejemplo, de solo Jesús, o llamadas unicitarias, entonces corra por su vida y escape de ahí, y haga caso de aquellas palabras que los mensajeros del cielo le dijeron a Lot. Escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas, escapa, no sea que perezcas allí. Génesis capítulo 19, versículo 17. Ya hemos demostrado en otros audios del canal la Trinidad divina y hemos demostrado que sin pluralidad divina, sin Trinidad divina, no puede haber salvación ni evangelio. Para más información del tema de la pluralidad de Dios y la mentira unicitaria, y para no hacer muy extenso el mensaje de hoy, le invitamos por favor, estimado oyente, que escuche nuestro audio del canal titulado Verdad Trinitaria y Mentira Unicitaria. Muchas gracias. Pasemos entonces ahora al análisis y comentario del versículo 17, que dice: Vino y anunció el Evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Como ya habíamos dicho al inicio, hemos dejado el versículo 17 deliberadamente para el final, invirtiendo el orden del análisis expositivo del programa de hoy, por evidente razón, y es que en este verso se habla del Evangelio. Así que, como siempre hacemos, era idóneo dejarlo para el final y exponer una vez más ante nuestra audiencia el verdadero Evangelio para que lo reciba, y para que tenga el modelo del verdadero Evangelio, para que lo compare con otros evangelios que hay por ahí. En nuestras prédicas, conferencias, charlas, estudios y programas, nunca falta mencionar el Evangelio o exponer el Evangelio, el centro de toda la Biblia. En cambio, los lobos pastores y las serpientes pastoras del día de hoy, primero, nunca explican detalladamente a su audiencia inconversa el Evangelio. Algunos ni siquiera mencionan en sus prédicas el Evangelio. Todo es motivación, moralidad, emocionalismo, música, danzas, cánticos, doctrina de su denominación, bendiciones, búsqueda de la prosperidad y milagros.
pero no hay nada del Evangelio. Le invitamos a que haga la prueba, estimado oyente. Tome al azar en la red 10 prédicas de cualquier tema y de cualquier predicador o predicadora. Escúchelas y confirmará lo que le digo. En los lobos y en las serpientes no hay evangelio verdadero ni verdadero método de evangelismo. Todo es moralidad, religiosidad, emotividad, distracción y materialismo. Segundo, otro fallo terrible de los lobos predicadores y las serpientes del día de hoy es que ellos asumen que toda su audiencia son convertidos. Nosotros, por el contrario, asumimos que la grandísima mayoría de nuestra audiencia no son convertidos. Por eso siempre exponemos o mencionamos constantemente en nuestras prédicas el Evangelio o redirigimos todo tema hacia el Evangelio, el centro y cohesión de toda la Biblia. Así que, empecemos entonces el análisis expositivo de este verso 17, explicando brevemente la última parte del versículo antes de entrar de lleno, en unos pocos minutos más, en el análisis del Evangelio. Preguntamos, ¿a quién se refiere con eso de vosotros lejos y los otros cerca? Pues sencillo, estimado oyente. Recordad que Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso formada por dos grupos, los judíos y los gentiles. A los gentiles es a los que se refiere con eso de estar lejos. Y no solo lo dice por estar lejos físicamente de la tierra de Israel, como en este caso los gentiles de la ciudad de Éfeso que estaban lejos de Israel, sino que también estaban lejos de las promesas, lejos de los pactos y lejos de todo lo espiritual en torno a la salvación, como ya habíamos dicho en su día en el estudio del versículo 12. Por lo tanto, y en resumen, ese vosotros los de lejos se refiere a los gentiles y ese los de cerca se refiere a los judíos, porque ellos, los judíos, siempre han tenido a mano, han tenido cerca todo lo relacionado con la salvación y el Mesías. Entonces, por decir así, en lenguaje popular, es como si dijéramos que los judíos lo tenían todo a mano. Aclarado esto, entremos entonces de lleno en la frase expositiva más importante del versículo 17, la frase más importante de todo el capítulo 2 y el tema más importante de este programa. Y la frase dice, vino a anunciar el Evangelio de paz. En la traducción Reina Valera del 60 y otras traducciones, aunque afortunadamente no en todas, la Reina Valera traduce ahí imperfectamente buenas nuevas, pero el texto griego no habla de buenas nuevas en plural, como si fueran varias noticias, no, sino que el texto griego habla en singular, habla de anunciar el Evangelio, como puede ver usted claramente en la lámina del vídeo. El Evangelio es una palabra singular, por lo tanto, es un error llamarlo buenas nuevas o buenas noticias en plural. La traducción de buenas noticias es bien intencionada, pero es errada. El Evangelio no son varias noticias como ya hemos dicho muchas veces en el canal, sino que el Evangelio es una palabra griega en singular que significa una sola buena noticia, no varias noticias buenas, hablando en plural, no. Cuando algún predicador le diga que el Evangelio son las buenas noticias, usted verá ahí a un predicador doblemente ignorante. Por un lado, por su ignorancia gramatical del léxico griego. Y en segundo lugar, es ignorante por decirle de forma plural, son las buenas noticias. Lo dicen en general, pero no le explican concretamente cuáles son esas buenas noticias. Precisamente hoy, estimado oyente, usted verá cuál es esa única y maravillosa buena noticia concreta para usted. Y también verá cómo se debe exponer esa buena noticia y así usted pueda recibir la verdad y comparar lo que enseñamos en este ministerio comparado con cualquier predicador moderno del día de hoy, bien sea en su iglesia o bien sea en la red, y así usted verá cuánto engañado hay por ahí predicando lo que no es el Evangelio. Hoy llaman Evangelio a cualquier cosa. O incluso, si mencionan la palabra Evangelio en sus prédicas, lo dicen de una forma muy general,
sin conocer realmente la profundidad teológica del glorioso Evangelio, ni tampoco desarrollarlo. Así que, preste mucha atención, estimado oyente, en los siguientes minutos a la verdadera exposición del mensaje de salvación por medio del glorioso Evangelio. O sea, preste atención a la buena noticia diseñada en el consejo eterno. Evangelio que probablemente usted nunca haya oído en su vida. Lo haremos en varios puntos y lo pondremos en pantalla para que a usted le sea más fácil seguirnos y entenderlo. Punto número 1. La Biblia presenta el plan de salvación para el hombre como un tema jurídico. Sí, ha oído bien. No se extrañe como se extrañan muchos cuando decimos esto, que se llevan las manos a la cabeza. La Biblia lo presenta así, de forma jurídica, sencillamente porque la salvación tiene los mismos elementos jurídicos básicos que vemos en una corte de justicia. Detenga el vídeo y vea los elementos jurídicos en la lámina del vídeo. Punto número 2. La Biblia dice, jurídicamente hablando, dos cosas. Primero, que Dios es el juez del universo, y segundo, que el hombre está condenado por ser un delincuente ante Dios, porque el hombre ha roto durante toda su vida todas las leyes de la ley de Dios. Ahora, Dios, como juez justo que es, no puede saltarse su justicia sobre los delitos del hombre. Dios tampoco puede perdonar al hombre cuando éste simplemente viene directamente a pedirle perdón. No. Dios no puede hacer eso, porque si lo hiciera, se convertiría en un juez injusto. Así que Dios debe aplicar la justicia que merecen esos delitos del hombre. Así de radical, así de serio, así de grave para el hombre. Punto número 3. Como ya hemos dicho, los pecados demandan justicia. Entonces, ¿hay posibilidad de librarse de que le caiga a uno esa justicia eterna? O dicho de otra manera, ¿cómo librarse de esta situación de condenación y de esta justicia divina eterna? Punto número 4. Si Dios le aplicara esa justicia que merece el hombre con el primer pecado que comete el hombre, entonces zas, lo mataría y el hombre se quedaría sin salvación, sin perdón, sin esperanza, y Dios lo enviaría a la cárcel eterna como se merece, igual que lo hizo con los diablos. Pero Dios, en su paciencia y en su gracia, no aplica inmediatamente la justicia sobre el hombre, sino que le da tiempo para que el hombre conozca el Evangelio y así pueda salvarse. Punto número 5. Por lo tanto, para que Dios pueda perdonar al hombre, pero sin saltarse su justicia y seguir siendo un Dios justo, entonces el Dios Trino, entre los tres, diseñan un plan para poder hacer esas dos cosas: perdonar al hombre y, por otro lado, no saltarse la justicia divina al perdonar al hombre. Punto número 6. Ese plan de salvación donde se pueda perdonar al hombre y a la vez Dios satisfaga su justicia para que Dios siga siendo juez justo, bíblicamente hablando se llama el Evangelio, o dicho en otras palabras, la buena noticia. Entonces, pastor, díganos ya de una vez cuál es esa famosa buena noticia. Estimado oyente, la buena noticia, de forma concreta, es esta. La justicia divina que merece el hombre delincuente por sus delitos, por sus pecados, por sus injusticias, esa justicia cayó sobre un hombre inocente. Esa justicia cayó sobre el Señor Jesús en la cruz, para que esa justicia no caiga sobre el hombre delincuente. ¿Lo ha entendido, estimado oyente? Se lo voy a repetir. La justicia divina que merece el hombre delincuente por sus delitos, esa justicia cayó sobre un hombre inocente. Esa justicia cayó sobre el Señor Jesús para que no caiga sobre el hombre delincuente. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces he repetido con énfasis la palabra justicia? Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia.
Esa es la buena noticia que probablemente usted nunca haya escuchado, estimado oyente. La justicia que usted merece por sus injusticias le cayó al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre y el Espíritu Santo descargan su ira y su justicia divina sobre el Hijo, lo ejecutan y lo matan, para no hacerlo sobre usted el día del juicio. Esto es el Evangelio. Ve qué sencillo es, y que esto que le hemos dicho hoy en varios puntos no tiene nada que ver con lo que le han enseñado por ahí en la mayoría de las iglesias falsas del día de hoy. ¿Se ha dado cuenta? Le repito con gusto una vez más la buena noticia. En la cruz, el Padre descarga su ira y su justicia sobre su Hijo por causa de sus injusticias, estimado oyente. La justicia divina que merece recibir el hombre por sus delitos cometidos en su vida, o sea usted, cayó sobre el Señor Jesús para que no caiga sobre el hombre delincuente, o sea usted. Y así usted pueda ser perdonado si obedece dos condiciones. ¿Se ha dado cuenta qué concreta, sencilla y maravillosa es esta noticia? Da gusto repetirla y gritarla 1000 veces a los 4 vientos. Ahora, habiendo dicho todo esto bien detalladito, permítame explicarle 2 anexos más como complemento a todo lo dicho. Preste atención, por favor. Anexo número 1. Por el hecho de que Dios ya haya satisfecho la justicia que merece el hombre, descargándola sobre el Hijo, el Señor Jesús, no por eso ya todos los hombres están automáticamente perdonados de sus pecados. No. El universalismo no es bíblico. Eso de que Jesús murió por los pecados y ya estamos todos perdonados es falso. Anexo número 2. A pesar de que Dios ya haya hecho la salvación para todos los hombres en la cruz, sin embargo, Dios manda a cada hombre individual que, para ser perdonado y salvado, cada hombre debe obedecer 2 condiciones indispensables, como dijo el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, todo hombre debe reconocer ante Dios sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Eso es el arrepentimiento, primera condición. Segundo, el hombre debe apropiarse, debe agarrarse, debe recibir por la fe esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Esto es creer en el Evangelio, o sea, la segunda condición que vemos en Marcos 1:15. Entonces, cuando el hombre reconoce sus pecados y los abandona, primera condición, y se apropia de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, segunda condición, es ahí cuando Dios lo declara perdonado, inocente, salvado y reconciliado con Dios para siempre, y ahora sí el hombre, en esta condición, puede entrar en la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Entonces usted dirá, pero pastor, ¿por qué nunca me han enseñado algo tan claro, bíblico, lógico, jurídico y sencillo como esto que he escuchado hoy? Bueno, pues ya debería saber la respuesta, estimado oyente. Sencillamente porque un perdido, un lobo, una serpiente, una falsa iglesia nunca le predicarán la verdad. Así que, si no le han dicho este verdadero evangelio, ¿qué hace dentro de esa iglesia? No pierda el tiempo, no pierda su alma y salga de esa iglesia hoy mismo. Salve su vida convirtiéndose por medio del Evangelio. Por eso, estimado oyente, antes de terminar el mensaje, le invitamos a que hoy mismo busque un lugar tranquilo o vaya a su habitación. Cierre la puerta. Póngase de rodillas delante del Dios que ha ofendido toda la vida. Descálcese en señal de reverencia. Y ahí, en sus palabras, obedezca las 2 condiciones que dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición. Reconozca sus pecados en sus palabras, reconozca sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Esa es la primera condición, eso es el arrepentimiento. Segundo, en sus palabras, agárrese, apropiese, haga suya
échese encima esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido el verdadero evangelio y el verdadero método de conversión. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Esta es la correcta forma de exponer el evangelio y este es el método correcto de invitar a la gente a recibir la salvación. Todo lo que no se ha dicho así, como lo hemos dicho nosotros hace un momento, es un falso evangelio, una falsa invitación y un falso método evangelístico, o sea, un fraude de los predicadores del día de hoy, que conste en acta. Ahora, compare esta exposición correcta del evangelio jurídico que ha oído con lo que predican los lobos y las serpientes que usted puede ver por ahí. Haga el esfuerzo, se lo ruego. Busque su predicador favorito. Elija al azar cualquier predicador o busque un predicador famoso de la red. Analice el evangelio que predica incluso el pastor de su iglesia. Y si todos esos no predican el evangelio tal como lo ha oído hoy, entonces confróntelos, porque son engañadores y márchese de ese lugar. Porque son ciegos, guía de ciegos, y ambos, lobo y cabra, irán al abismo eterno, o dicho en otras palabras, al horror eterno. Como adelanto a ese ejercicio de búsqueda que le hemos pedido que haga, mire lo que nosotros mismos hemos encontrado al azar en internet simplemente con un ejemplo entre miles. Escuche un momento este audio de un lobo manipulador usando el invento falso de la oración de fe. Escuche. Nos resta por hacer una sola cosa. Quiero que haga esto y dígale al Señor, entre en mi corazón en este día. ¿Desea hacerlo usted? Entonces voy a componer una sencilla oración de fe. Y quiero que mientras yo la hago, allí usted donde está sentado la haga conmigo. Repita con todo su corazón, en quietud y reverencia inclinemos nuestras cabezas para orar y hablar con Dios. Oremos. Amado Dios, yo también reconozco que soy pecador y te suplico, entra en mi corazón, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz. Si usted ha hecho esta oración conmigo y la ha hecho de todo corazón y la ha hecho muy suya, quiero felicitarle por hacer una decisión valiente e importante en su vida. Entonces quiero rogarle que allí donde usted está, levante su mano derecha así como yo lo hago. Levante su mano en alto. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hay alguien más, Dios le bendiga. Venga aquí adelante, por favor. Cristo le ama. ¿Se ha dado cuenta de lo que decimos, estimado oyente? ¿Le resulta familiar lo que ha oído de este hombre? Pues todo esto que ha oído es falso. Argumento número 1. Jesús nunca predicó este método de la oración de fe. Argumento número 2. Nunca vemos a los apóstoles predicar este método de oración de fe en todo el libro de los Hechos. Nunca. Argumento número 3. Nunca vemos en todo el Nuevo Testamento que se enseñe este método de evangelismo de repetir una oración de fe. Nunca. Argumento número 4. Nunca vemos que Pablo aconseje a Timoteo, a Tito o a cualquiera de sus ayudantes en el ministerio a que apliquen este método americano de la falsa oración de fe para la conversión. Nunca. Conclusión: este hombre, como miles de predicadores más, está engañado y está engañando a las personas. Tal como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, versículo 5 y versículo 13. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres con apariencia de piedad, pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos. Hombres malvados y embaucadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este versículo encaja perfectamente con este errado predicador que hemos escuchado y con los miles y miles que, como él, engañan a la gente con eso de repetir la oración de fe. Y si usted ha caído en el engaño de repetir una oración de fe, entonces sepa que usted aún no se ha convertido, aún sigue perdido. Este pasaje del verso 17 nos ha brindado hoy, una vez más, primero, la oportunidad de enseñarle la verdadera forma de exposición del plan de salvación jurídico.
Segundo, nos ha permitido mostrarle concretamente la buena noticia. Y tercero, nos ha permitido mostrarle el verdadero método de invitar a las personas a la conversión. Todo lo dicho hoy ha sido un auténtico mensaje completo para usted, estimado oyente. Aprovéchelo. Y para terminar, mire lo que dice el Señor en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17 a propósito de este tema. Salid de en medio de ellos, y apartaos de ellos, dice el Señor. Despojaos de lo inmundo, y yo os recibiré. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: Oí una voz del cielo que decía: Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados, ni recibáis parte de sus castigos. Ahí lo tiene, estimado oyente. El Señor invita a salir de las congregaciones falsas. Terminamos este mensaje diciendo lo que dijo Pablo al final de este mismo libro de Efesios. Tomamos sus palabras de Efesios capítulo 6, versículo 19, que dicen: Al abrir mi boca, quiero dar a conocer con denuedo el Evangelio de Cristo. Así lo hemos hecho todos estos años, estimado oyente. Lo hemos hecho hoy y lo haremos siempre. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje radical del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y mayor amplitud del tema, repase el vídeo o escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este expositor bíblico radical, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo programa Encuentros.